en la lengua zapoteca, alumnos de culturas populares han elaborado novelas ya en la lengua indígena. Eso es muy importante, de cómo empezar a generar otros tipos de textos que generalmente a veces nosotros no lo practicamos. Adelante. Ahora, este es el cambio social que estamos diciendo, el cambio del estatus de la lengua, ahora en lengua nacional, convertirla en una escuela, en una lengua de comunicación en el aula, darle el estatus de asignatura, y esto implica ampliar las funciones comunicativas, otras prácticas incorporar. Pero también dentro de la planeación que señalamos al inicio, una planeación es el cambio formal de la lengua, la planeación formal, es decir, hay que cambiar. Entonces, en este cambio formal es en donde entra lo que estamos trabajando con relación a la normalización de la escritura, la normalización y la modernización de la lengua, ¿sí? En este sentido, al trabajar la normalización, estamos hablando de una ortografía sistematizada, ¿sí? Y a nivel de una norma ortográfica uniforme, es decir, para todas las lenguas. Se está unificando la ortografía, más no la forma hablada. Hablar de la normalización sigue varias etapas. Una primera etapa es determinar una norma, determinación de una norma. Esta norma que, digamos, estamos trabajando en la lengua maya, es una norma muy avanzada, porque ya han tenido ustedes varias reuniones donde han establecido sus acuerdos, y una de las reuniones que se tuvo aquí, el primer taller, es ratificar la forma, digamos, escrita que ustedes acordaron en el 84. Entonces está adelantado esta normalización. Hay cosas que precisar, apartados que abarcar, digamos, atender para que esté completa estas normas de escritura. Pero tenemos que trabajar una determinación de las reglas de escritura. Tenemos que difundirla. Ese es un punto muy importante, su difusión de las normas, que haya usuarios, haya quien la emplee, la use de manera cotidiana, permanente, ¿sí? No como cuestión aislada. Los que tienen la cultura, son de la cultura escrita. Los de la cultura escrita, la parte de la escritura es una forma de cómo poder, digamos, expresar sus ideas, registrar para recordarlas después. Es decir, siempre para ir al mercado están anotando lo que van a comprar. Nosotros lo hacemos de memoria y vamos a comprar también al mercado, pero todo lo tenemos, digamos, en la mente, y a partir de ahí ordenamos lo que tenemos que adquirir. Sin embargo, los de la cultura escrita llevan su registro. No es que sean olvidadizos, es una práctica que tienen ellos. La práctica de la cultura escrita, los que son practicantes de la cultura escrita, la escritura la incorporan a su vida. Entonces nosotros necesitamos que se difundan esas normas y que haya usuarios, pero también que haya una aceptación de las normas. Si se queda a nivel de cúpula, si se queda a nivel de élite, si se queda a nivel de un grupo minoritario que conoce las normas y las usa y no se difunde, digamos, entre la población, entonces en realidad pues hay una aceptación de un grupo, pero no es la aceptación de los hablantes, de la población. Diríamos, es que el resto son analfabetas, no leen ni en su lengua indígena, o los que son bilingües tampoco leen. Es ahí donde viene nuestra tarea. Difundirla es no únicamente para los que ya leen en español, sino difundirla aún para aquellos que no escriben ni leen en la lengua maya, ¿sí? Sino enseñarles a partir de las normas que se están estableciendo, para ver esa aceptación. El uso de las normas por la población, ¿sí? Eso es importante, no por un sector, sino es la población misma. Si no hay usuarios de las normas
entonces fracasa la normalización. ¿Sí? Por eso se llama normalización, es social. Fracasa esta normalización porque no son las normas por las normas, sino la plena aceptación de estas formas de escribir. Por eso tiene un punto fundamental la difusión y la promoción de la escritura. Ahora, la normalización que estamos trabajando, ¿sí?, no únicamente es prescribir las normas. Ahorita estamos trabajando la prescripción de las reglas ortográficas. Es la parte, es el inicio, ponernos de acuerdo, ¿sí? Uniformar, establecer una ortografía. Sin embargo, para poder hacer esto se requiere de otras acciones, como la elaboración de diccionarios que regulen el uso de la escritura. ¿Qué pasa en el español? Cuando nosotros dudamos de cómo se escribe una palabra, dudamos esta parte ortográfica, acudimos al diccionario. Ahí nos aclara, porque ahí se establece, ¿sí?, cómo se tiene que escribir. Eso es muy importante trabajarlo. La elaboración de las gramáticas populares. Hay gramáticas muy técnicos, ¿sí?, muy técnicos, muy, digamos, de especialistas. Lo que nosotros queremos son gramáticas que sea accesible, que entiendan, ¿sí? Así hay gramáticas escolares, ¿sí?, para los niños que están, digamos, en ese proceso de reflexionar sobre su lengua, de estudiar sobre su lengua. Entonces, debe haber gramáticas populares que ayuden a esto, porque estamos hablando de las normas de escrita para la población. Establecimiento del estilo de uso de la lengua escrita. Esto es muy importante. En la medida que vayamos escribiendo, en esa medida ir estableciendo los estilos. Sí tenemos que hablar de manera personal, sí tenemos que hablar de manera impersonal, sí tenemos que hablar de manera inclusiva. Es decir, todo esto, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer de manera coloquial, lo vamos a hacer de manera respetuosa. Es decir, ¿cuáles son los estilos que tenemos que usar? Eso es muy importante establecerlos, y todo esto forma parte de la normalización de la escritura. Aunque corresponde al cambio formal, todo esto, lo que estamos hablando, corresponde al cambio formal. Sin embargo, debe ir la planificación formal del cambio formal, debe ir a la par, debe ir de la mano, ¿sí?, el cambio social. Nunca deben ir separados. Por eso estamos trabajando las dos partes. Estamos trabajando la planificación funcional que permite el cambio social de la lengua, y estamos trabajando la regulación de la escritura. Estamos diciendo que hay que incrementar tipos de textos, no nada más los que conocemos, sino nuevas prácticas sociales del lenguaje.